Hola niños, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que tanto ustedes como su familia estén muy bien. El tema de esta semana es la fuerza de roce. ¿Qué es la fuerza de roce? Pues bien, veamos. La fuerza de roce o fuerza de rozamiento es una fuerza que se produce por el contacto de dos cuerpos, los cuales producen una resistencia a cualquier movimiento. ¿Qué significa? Que cada vez que yo quiera mover un cuerpo o un objeto, ya el contacto de este objeto, ya sea con el suelo, con el aire, va a producir un roce, va a producir un contacto. Y ese contacto va a producir una resistencia al movimiento. Esta resistencia se conoce como fuerza de roce. Esta se ha ocupado desde la antigüedad, ya sea produciendo el roce entre dos piedras o entre dos maderas. Veamos otras características. Por ejemplo, la fuerza de roce se opone al movimiento, ya que cada vez que un objeto está en contacto con el piso, ya, mientras mayor sea la superficie que está en contacto con el suelo, más me va a costar mover un objeto. ¿Por qué? Porque entre más superficie tenga un objeto con el suelo, mayor va a ser su contacto y por lo tanto mayor va a ser la fuerza de roce. Una solución a esta fuerza de roce es disminuir el área de contacto entre el objeto y el suelo. Por ejemplo, abajo, yo quiero tirar un bloque que tiene una superficie con el suelo. Como la superficie es amplia, me va a costar. ¿Cuál es la solución? Pongo este bloque en un carrito y aunque el peso es el mismo, me va a costar mucho menos. ¿Por qué? Porque disminuí la superficie de contacto a dos rueditas. Asimismo, arriba, si yo quiero mover o empujar una caja, es mejor ponerla sobre dos ruedas. Así, aunque la caja pesa lo mismo, va a parecer mucho más liviana. ¿Por qué? Porque su fuerza de roce disminuyó al disminuir la superficie de contacto. Aquí tengo que tener clara algunos conceptos muy simples: fuerza efectiva, fuerza aplicada y fuerza de roce. ¿Qué significa esto? Que cada vez que dos cuerpos estén en contacto, ya, el contacto entre estos cuerpos va a producir una fuerza de fricción, es decir, una fuerza que se oponga al movimiento que yo quiera realizar. Esa fuerza es conocida como fuerza de roce. Para yo poder mover el objeto a la fuerza de roce, tengo que aumentar una fuerza que se llama fuerza aplicada. Cuando yo logro aumentar la fuerza de roce con una fuerza aplicada, tengo lo que se llama una fuerza efectiva, que es la que logra producir el movimiento del objeto. Por lo tanto, para mover un objeto entran diferentes tipos de fuerzas. Por ejemplo, la fuerza que yo tengo que hacer para arrastrar una caja, que va en un sentido. La fuerza de roce, que es una fuerza que se opone al movimiento, que va en sentido contrario. También va a depender el peso de la caja, que entre más peso tenga, más me va a costar, que es una fuerza que se aplica hacia abajo, como lo vimos en la clase anterior como la fuerza de gravedad. Y tenemos la fuerza que el piso ejerce contra el objeto,
que se llama fuerza normal. Por lo tanto, para mover un objeto intervienen 4 fuerzas fundamentales: la fuerza normal, la fuerza de peso, la fuerza de roce y la fuerza efectiva. Por lo tanto, la fuerza de roce se puede dividir en 3 tipos diferentes. Por ejemplo, la fuerza de roce estática, que es cuando yo recién quiero empezar a mover un objeto. La fuerza de roce cinética, ya, que es la fuerza de roce que se opone a un objeto que ya está en movimiento. Y tengo la fuerza de roce con el aire, que es la que se opone al movimiento de un objeto que está en movimiento en el aire. Aquí van a entrar 2 factores súper importantes: la velocidad del objeto y la forma que tenga. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tiro una pelotita de papel y si yo tiro un cohete hecho de papel, los dos se van a mover de forma diferente. ¿Por qué? Por la forma que tengan. Eso se llama forma aerodinámica y es una forma que reduce la fuerza de roce. Pues bien, niños, si se fijan, no era tan complicada la fuerza de roce. Simplemente es una fuerza que se opone al movimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque es una fuerza que siempre va a estar en contacto, ya sea de forma sólida con el suelo, ya sea de una forma líquida, el movimiento en el agua, o ya sea de una forma con los gases o el aire, como vimos el ejemplo del cohete. Ahora vamos a revisar un poco la guía de trabajo. Atención, aquí tenemos la guía de trabajo. Ya, como ven, estamos viendo lo que es la fuerza de roce, sus características, la fuerza efectiva, fuerza aplicada, fuerza de roce, a través de un ejemplo con el movimiento de una caja. Los 3 tipos de fuerzas, ya sea fuerza de roce estática, cinética y con el aire. Y finalmente las actividades. Por ejemplo, en la primera actividad tenemos fuerza de roce, estática, cinética y con el aire. Y en la columna B tenemos algunas de sus características. Ustedes tienen que anotar el número que corresponda. Número 1, fuerza de roce, número 2, cinética y número 3, con el aire. En el ítem número 2, completación de oraciones. Son 5 oraciones que están sacadas de la guía, así que léanlas muy bien y completen las palabras faltantes. Y finalmente, 2 preguntas. Una, ¿qué es la fuerza normal? Y 2, explica con tus palabras lo que entendiste por fuerza efectiva, fuerza aplicada y fuerza de roce. Bien, niños, como siempre, les doy una página del libro para que repasen y un video recomendado para que les quede esta materia mucho más clara. ¿Ya? Y recuerden, todos los que puedan, envíenme sus guías a mi correo para poderlas revisar. ¿Ya? Chiquillos, un abrazo muy fuerte y ojalá nos veamos muy pronto. Cuídense mucho.